Llegó el momento de presentarte un revisado completo de las Oculus Quest 2. Decidí hacer el video de esta manera porque aquí quiero hablarte de mi experiencia de uso, quiero hablarte qué tan bien es la instalación. Por ejemplo, si yo quiero jugar los videojuegos que están en mi PC o los videojuegos que están en mi cuenta de Steam. También voy a hablarte de mi experiencia con el cable, el Oculus Link. Voy a decirte qué tan ha sido mi experiencia en cuanto a la latencia. Si yo decido jugar los videojuegos que yo tengo en mi cuenta de Steam. Si ustedes ven que la pantalla se está borrando un poco, lo que pasa es que estoy usando un programa, estoy usando Nvidia Broadcast para yo borrar el fondo de atrás y que ustedes puedan ver la prueba de juego, porque voy a presentarte una prueba de juego más adelante, pero lo voy a hacer directamente de mi biblioteca de Steam. También voy a mostrarte qué trae la caja para que tú veas exactamente qué trae la caja, y voy a hablarte de todas las prestaciones que tienen esta Oculus Quest 2. ¡Boom! Mírenlo aquí. Color blanco. Los mandos están completamente rediseñados. Si lo comparas con los mandos de la Oculus Quest, la 1, y si lo comparas también con la Oculus Rift S, te vas a dar cuenta de que los mandos fueron rediseñados. Sí, y me gusta, el mando me gusta, se siente hasta más cómodo, porque yo destacaba del otro que era como un poco más delgado. Sin embargo, este se siente más cómodo, y el joystick también fue rediseñado. A ver, pam, pam, pam. Bueno, aquí está el adaptador de pared, el típico adaptador, y aquí tenemos el cable USB tipo C, es muy pequeño. Aquí tenemos la guía de inicio rápido, manuales, lo típico. Esto también lo voy a poner aquí y voy a seguir sacando. ¡Boom! Aquí tenemos, este es el adaptador si tú usas lente de medida. Esto se siente frágil, se siente que si tú le haces mucha presión se va a romper. Es de plástico, el visor también es de plástico, esto es de espuma. Esto se siente de buena calidad, pero todo lo demás es plástico y se siente también de buena calidad. Mira los sensores donde están, aquí, que de esto, de la experiencia con los sensores y el tracking, de esto vamos a hablar más adelante. Mira, aquí tenemos botón subir, bajar volumen en la parte de abajo, y mira aquí donde tenemos la entrada 3,5 milímetros, y aquí tenemos el USB tipo C también. Recuerda que estamos delante de sonido posicional en 3D, y esto está integrado en el visor, o en caso que tú quieras conectar unos auriculares separados, pues tú vienes, lo conectas de este lado. ¿Ven? Aquí también es plug and play, solamente quitas hacia arriba, y esto es de buena calidad. Mira, se siente muy bien y se siente diferente a los que traen la Oculus Quest, la 1, y la que traen también la Rift S. Y si tú quieres agregar esto, puedes hacerlo, lo agregas y luego pones esto para la gente que usa lente, y esto lo que va a hacer es que te va a dar más espacio para que los lentes no te molesten, ¿no? También voy a retirar las etiquetas. Voy a retirar esta etiqueta, pum, y voy a retirar la otra. Es bueno que ustedes sepan que la óptica, esta óptica viene con una pantalla en LCD de cambio rápido con resolución de 1832 por 1920 por cada ojo, y viene con una tasa de actualización de 60, 72 y 90 Hz. Si tú quieres mover la posición de los lentes para que sentirte más cómodo, mira, puedes moverlo hacia la derecha, hacia la izquierda, y es de manera manual. Tú lo colocas en la medida exacta con la que te sientas más cómodo, y es muy fácil. Mira, siempre tiene tres toques, uno, 2 y 3. Batería. Ale, ¿qué tal ha sido tu experiencia en cuanto a la batería? Debo decirte que si tú decides hacer una jornada
larga, por ejemplo, si decides usarlos en el cable, decides jugar normalmente con el visor, lo máximo que yo pude sacarle fue de unas 2 horas 15 minutos como mucho, y en contenido multimedia solamente pude conseguir alrededor de unas 3 horas, casi 4 horas consumiendo contenido multimedia, pero lo bueno es que si tú conectas el cable, aparte de que se va cargando el visor, también vas a poder jugar sin ningún problema. Sin cable. Debo decirte de que vale la pena. Primero, porque es un cable de buena calidad y a la hora de tú estar jugando, el cable no se enreda, como por ejemplo si tú lo comparas con el cable que tiene la Oculus Rift S, que este cable yo sí me enredaba. Con este no pasa, ya que es un cable flexible, un cable en fibra óptica de buena calidad, y la verdad es de que sí vale la pena invertir en un cable como este, porque tú vas a poder sacarle mucho rendimiento, ya sea que decidas jugar tus videojuegos de PC o ya sea que decidas jugar y a la vez ir cargando el visor, porque tiene un alcance súper brutal. Estamos delante de 14 pies y es bastante largo para tú poder hacer, para tú poder jugar en un entorno, el entorno que tú marques. Si decides comprarte este cable no vas a tener problema y tu visor va a estar siempre cargado al 100%, porque puedes jugar y cargar el visor al mismo tiempo. Déjame hablarte ahora de la ergonomía. Ale, ¿qué tan cómodos son? ¿Hay alguna diferencia si tú lo comparas con el Oculus Quest? ¿Cuál es más cómodo? Este es más cómodo que el otro. En ese sentido están parejos. Para mí están casi iguales, a excepción de esta parte, la parte que se agarra, que si tú vas a ser un usuario que vas a hacer partidas largas y vas a tener el audífono, el visor por mucho tiempo, pues yo te recomiendo que te compre el accesorio adicional para que se ajuste mejor a tu cabeza y que estés más cómodo. Pero para contenido multimedia, como dije hace un rato, si tú decides ver películas, ver contenido en Netflix y todo esto, pues yo te recomiendo que uses el que viene de serie, porque así tú te vas a poder recostar y vas a estar más cómodo. Pero es casi básico que tú te compres el Elite, que es el que viene para que se ajuste mejor a tu cabeza. En conclusión final, sí son cómodos. Ahora, mi experiencia jugando mi biblioteca de Steam y jugando los juegos que instalo directamente en el visor. Al principio me preocupé un poco porque cuando estaba haciendo la configuración sí sentí lag. Por algún momento sentí un poco de lag, pero una vez que ya configuré todo correctamente, que instalé Steam VR y que pude abrir el juego, no tuve ningún problema. También es bueno destacar que recuerda que Steam, que Oculus Link está en fase beta, que por algún momento puede fallar, y que muchos factores contribuyen a que tú tengas una buena experiencia si decides jugar con los videojuegos que estén en tu biblioteca de Steam. Por ejemplo, tienes que tener una gráfica, hay requerimientos mínimos y te recomiendan una gráfica más o menos potente para que tú tengas una buena experiencia en cuanto a jugar los videojuegos que estén en nuestro PC. De hecho, yo estoy usando una RTX 2070 Super y no tengo ningún problema una vez que tú configuras y activas Steam Link en el visor, porque si no lo activas no vas a poder sincronizar el visor con el PC. Y de hecho voy a hacer un video más adelante, un video tutorial de cómo configurar el visor con tu PC para tú poder disfrutar de tu videojuego de PC. Ese video lo voy a subir en mi canal de juego que se llama AleRD29. Allí voy a estar subiendo gameplay y también voy a estar subiendo ese tutorial de cómo tú configurar el visor con tu PC para que puedas disfrutar los videojuegos que estén en tu cuenta de Steam. Así que sí hubo lag, pero una vez que se configura bien no hay ningún problema. Tú vas a poder disfrutar de los gráficos que te brindan los videojuegos de PC y también vas a poder disfrutar de tu biblioteca de Steam. En cuanto a los videojuegos que se instalan directamente en el visor,
Perfecto, eso va brutal, ahí no hay lag por ningún momento, estamos delante de buenos gráficos, pero tú sabes que vas a tener mejor calidad si decides jugar tu juego de PC y que siempre eso va a depender del rendimiento que brinde tu PC, ya sea una lacto o ya sea una PC de escritorio. Tiene que tener potencia suficiente para tú poder mover los videojuegos que estén instalados en tu cuenta de Steam. Si tú me preguntas, Alex, ¿hay diferencias si tú lo comparas con el Oculus Rift S? ¿Vale la pena cambiarme? Por ejemplo, si yo tengo el Oculus Rift S, ¿vale la pena cambiarme a este Oculus Quest 2? Debo decirte de que sí vale la pena, porque si tú vendes el Oculus Rift S, vas a ahorrar dinero. Y por ejemplo, los videojuegos, con esto, hay videojuegos que antes solamente estaban determinado para jugarse con Oculus Rift S. Sin embargo, hay videojuegos que tú puedes jugarlo ya tanto directamente en este visor como en el Oculus Rift S. Y lo que a mí más me gusta es que aquí estamos delante de un solo cable. Con el Rift S teníamos el cable HDMI o el cable DisplayPort, y teníamos también el cable USB 3.0 que tenían que estar conectados ambos a tu tarjeta de video, y era más incómodo a la hora de tú moverte. También necesitabas obligatoriamente conectar el cable HDMI a tu gráfica. En este caso estamos conectados en un puerto USB tipo C de última generación. Puedes destacar de que sí, en algún momento hay lag, pero una vez que tú empiezas a jugar no hay problema. Al menos en lo que yo he estado probando aquí, he estado probando también con mis hijos que me han estado ayudando en este video, y va súper bien una vez que tú configuras y emparejas todo. Y debes tomar en cuenta que Oculus Link está en fase beta, que están trabajando ya para dejarnos que todo esté funcionando bien, pero basado en la experiencia que yo he tenido a nivel de videojuego y los gameplay que acabo de mostrarte, me encanta, me gusta. Y más adelante voy a hacer una comparativa entre la Oculus Rift S versus la Oculus Quest 2. Design's weird. So, yeah, like controller, well, they're not weird. It's just that they're gonna be awkward trying to move the controller like round. So, like, just imagine the Oculus 7, but Este es el presente tip. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.